Bueno, muy buenas tardes. Retomamos la sesión con la mesa 36, Historias Nacionales de Prensa y Periodismo en América Latina. Mi nombre es Alejandra Ojeda, voy a estar coordinando esta mesa en la cual van a participar Julio Benavides por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y María Belén Calveche por la Universidad de Buenos Aires. Em, Iniciamos las exposiciones, y perdón, y el doctor Julio Moyano y yo por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Lanús como tercera exposición. Iniciamos entonces las presentaciones con el doctor Julio Benavides, con el trabajo que se titula Sobre las lecturas y los lectores en el siglo XIX en el Perú republicano. Voy a presentar. No hicimos la prueba técnica, pero espero que se esté viendo. ¿La están viendo? No. Sí, se ve. Sí, pero no como presentación. Ahora sí, Ok, ahora sí. ok, ya. Voy un poco más hacia atrás. Bueno, como les decía anteriormente, en el comentario de la primera mesa, este es un acercamiento que tiene más bien un carácter de ir encontrando ciertas huellas que me permitan poder hablar acerca de las lecturas y los lectores en el siglo XIX, en mi país de origen, porque es más que obvio, obviamente hay cosas como testimonios a los que no voy a poder acceder. Sin embargo, hay otro tipo de huellas que pueden recuperarse. Lo primero que quiero decir es más o menos dónde estoy parado, es decir, cómo estoy mirando, desde qué ámbitos estoy tratando de abordar no solamente las búsquedas, sino las lecturas. Y creo que hay dos que están relacionados. El primero, con la comunicación y las tecnologías, entendiendo la prensa como un factor digamos, clave, por lo menos en los procesos de institucionalización social, cuando nos referimos a la formación de las nacientes repúblicas. Y una segunda cuestión que estaría relacionada con los usos y públicos, es decir, con esas resignificaciones que se dan a partir de esas lecturas que supuestamente estarían basadas en unos códigos de producción que inducirían de alguna manera a ese público, lo pongo en plural, como públicos, hacer una lectura correspondiente, es decir, pensando un poco en la asimetría lógica de todo proceso de comunicación y de cómo ahí se generan ciertas gramáticas de lectura y escritura que son dinámicas, no son, digamos, no están clausuradas en términos de su configuración, pero que de alguna manera conducen a ese sujeto que va a ser el sujeto eh, racional que se busca, ¿no? Sobre todo después de los procesos de independencia. Dije cómo presento al país y dije, bueno, empecemos con presentarlo siempre en las versiones. Esto es bien interesante porque cada país tiene su versión de lo que fue territorialmente y de lo que hoy es, y ya eso es indiscutible, pero de lo que fue territorialmente. Em, pero más allá de la cuestión territorial, creo que hay otras que son más importantes, ¿no? Y es más o menos tratar de organizar ciertos momentos. Yo no diría época, pero sí momentos. Y me voy a basar en parte en lo que Julio Kotler trabaja en un texto que yo diría que para entender la historia del Perú es un texto clave que se llama Estado, Clases y Nación, que a pesar de ser del año 85, creo que sigue siendo útil para hacer una lectura del país.
Él más o menos plantea a partir de la independencia unas ciertas etapas. Yo aquí he hecho algunos ajustes con las fechas. Una primera que está centrada entre 1821 y 1850 y que está básicamente, como él dice, eh, marcada por un proceso de desintegración. Y cuando él dice un proceso de desintegración, trae a colación algunas citas, como las cartas que escribían los cónsules a sus países de origen, sobre todo los europeos, para decir que mejor dicho, que eso que se llamaba Perú, mejor dicho, ni prestarle atención, porque no iba para ningún lado. Hay un segundo periodo en donde ese caudillismo militar sigue estando presente en la vida política, pero en el cual se logra una cierta estabilidad. Dicha estabilidad da paso a lo que sería un ensayo civilista, es decir, pasar de tener presidentes que además iban golpe tras golpe de Estado, es decir, quien tenía un ejército mayor era potencial presidente del país y por lo tanto en algún momento entre 1850 y 1870 llegamos a tener eh, como cuatro presidentes en un periodo de 2 años, algunos incluso repitiendo plato en ese mismo periodo. Ahora bien, si uno dice eso ocurría en ese momento, eh, puede sonar un poco paradójico decir que el Perú tiene un récord Guinness en pleno siglo XXI, en un periodo de 5 años, haber tenido 6 presidentes constitucionales, entre, entre 2018 y 2023, el Perú 6 personas se ungieron la banda presidencial. Entonces, de repente la historia se repite un poco. Luego de ese ensayo civilista que concluye con la guerra con Chile, hay un reordenamiento de un país que había quedado devastado y el militarismo tiene fin, es decir, un caudillo civil eh, con montoneras, vence al ejército, una cosa que era inédita en la historia del Perú, que los civiles vencieran en batalla al ejército. Y ese fin de militarismo da cierta estabilidad a un civilismo y al surgimiento de la República Aristocrática, que coincidencialmente, luego de escuchar a Eduardo y bueno, de conocer la historia de Colombia, porque vivo en Colombia, coincide en términos de periodo porque la República Aristocrática, en términos de un acontecimiento histórico para la historia del Perú, tiene fin en 1930. Eh, claro, eso va de la mano de la crisis del 29, del crash del 29, que obviamente nos arrastra a todo el mundo a, a a problemas económicos difíciles de superar. Entonces, esa sería como una periodización que toma como base lo que Kotler plantea, pero que no la respete en su totalidad. Voy a empezar, y creo que esto lo traigo como una anécdota, no tiene que ver relación directa con el periodo, pero la primera publicación que tiene lugar en el Virreinato del Perú data de 1594. Lo traigo a colación porque es curioso por una situación. Y es que no había, digamos, un periódico, pero la derrota de este pirata en aguas del Pacífico fue tan notoria y fue tan importante en esa lucha contra los corsarios ingleses que el virrey mandó al oficial de correos a que no solamente mandara una carta al rey de España, sino además hiciera una publicación para repartirla y celebrar eh, la victoria. ¿Sí? Lo subrayo porque era el oficial de correos, es decir, en ese momento el oficial de correos, que lo que hacía era dar las noticias al rey de España y manejar toda el correo real, se convirtió en una especie de asesor de prensa del presidente.
por decirlo en un paralelo. Eh, entonces dejo eso como una anécdota para hablar de en qué momento aparece la primera publicación, vamos, oficial en el Perú. Estoy trabajando con este archivo, lo descubrí el año pasado. Hay un archivo digital de la prensa peruana que tiene publicaciones desde 1721 y que por lo menos ofrece primeras páginas, aunque no nos indican con claridad, porque muchos periódicos en ese momento eran solo una hoja impresa por ambos lados y no más. Sin embargo, me estoy apoyando en eso para poder avanzar en la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero marcar en este periodo que va de 1821 hasta 1900? Y es que hay un cambio, primero hay un cambio como en la concepción, que en el fondo uno diría es lo mismo, y es pasar de la libertad de imprenta a la libertad de prensa. La libertad de imprenta fue algo que se defendió incluso en tiempos coloniales, ¿sí? Pero ya la libertad de prensa nos adscribía al liberalismo político. Entonces, diría yo, ese es como un primer giro, es decir, pasar, lo pongo ahí, aunque en realidad no corresponde así como está presentado. Pasamos de la actitud del súbdito a la actitud del individuo, que tiene que construirse y tiene que construir sociedad. ¿Sí? Y quiero regresar un poco, todo digamos, todo este nacimiento de la prensa en el Perú tiene una simiente que precisamente no está después del proceso independentista, sino cuando tiene lugar la dación de la Constitución de 1812 de Cádiz, ¿no? Cuando España estaba invadida por Napoleón. Y fue en ese momento, en una coyuntura que va entre 1811 y 1814, que hay una proliferación de publicaciones. Obviamente están centradas en Lima. Aquí se escapa totalmente el dato de lo que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces tenemos, no dirían, hoy en día no hay tantas publicaciones. Obviamente estamos hablando de periodos de duración de estas publicaciones que podían ir entre semanas, meses y en el mejor de los casos 2 años, ya era un logro, y si se llegaba a los 5, pues ya se podía hablar de que era el decano de la prensa nacional. Eh, en esa coyuntura de las Cortes de Cádiz y de la Constitución que daba derechos, una constitución liberal, obviamente, empieza la gesta por la opinión pública, creo yo. Ahí empieza la gesta por la opinión pública, obviamente, en términos de ser lectores, eso hay que confirmarlo, pero que para poder hablar de lectores tenemos que cuantificarlos de alguna manera, ¿sí? Eh, Se tiene el dato, no lo consigné aquí, que para finales del siglo XVIII hubo una publicación que tenía muchos suscriptores en Lima. Los periódicos vivían fundamentalmente de las suscripciones y obviamente de los aportes que en muchos de los casos llevaban a la bancarrota a los propietarios de esos periódicos. Lima tenía una población de 50.000 habitantes y más o menos para 1800 se declara uno de los periódicos que tuvo mayor, digamos, duración y mayor éxito. Es más, tuvo suscriptores por fuera del Perú. Y hablar de suscripciones por fuera del Perú en un tiempo en que las cosas no se movían en avión, ni menos por internet, pues eh, figura Quito, Buenos Aires, y como ciudades que tenían obviamente un número muy reducido de suscriptores, no llegaban ni a medio centenar, pero en el cual los lectores totales sumaban 500 y pico. Entonces, si uno quisiera hacer una extrapolación grosera,
decir, 500 de 50.000, ¿cuántos son? Podemos asegurar que, hagan ustedes los números, cuál sería el porcentaje de la población que era lectora en la capital de ese tiempo. Para 1850, ¿y por qué traigo lo de 1850? Ya Lima tenía 85.000 habitantes. ¿Y por qué lo traigo? Porque es en 1850 que empieza ese periodo de cierta estabilidad. Y ese periodo de cierta estabilidad va ligado a un fenómeno que trajo el auge de ese abono llamado el guano de las aves. ¿Sí? La época guanera para el Perú empieza en 1850, trae una prosperidad en términos financieros, pero a la vez de esa prosperidad financiera, un derroche total. Es decir, Kotler señala que en vez de haber vuelto el Estado un Estado gestor de la economía en términos del desarrollo industrial, la plata se gastó en importación. Pero bueno, eso es un dato colateral que nos ayuda a entender el contexto. Otra cosa que encontré, sobre todo en el periodo de la independencia, es que podíamos hablar de la existencia de lectores itinerantes. Me parece que Eduardo ya había mencionado este fenómeno, pero en este caso hablamos de lectores itinerantes porque eh, mm, Bolívar, por ejemplo, cargaba con una imprenta y la llevaba a todos lados, y uno podía encontrar publicaciones con el mismo nombre publicadas en distintas ciudades del país, ¿no? Lo cual generaba una especie de público, entre comillas, itinerante que podía acceder a esas publicaciones. No tengo datos en qué número, pero podríamos mencionar esto como un fenómeno propio de ciertas circunstancias. Eh, ¿Cuál es la otra entrada de la cual podemos hablar? El tema de la alfabetización. Para que haya lectores, tiene que haber personas que sepan leer y escribir. En el caso peruano, podemos encontrar en qué momentos en los cuales se le dio importancia a la educación. 1876 es uno de esos momentos en los que se hace un censo. El primero es 1821, después viene en ese inicio del periodo de estabilidad, 1850, en donde se trata de impulsar la educación pública, sobre todo la educación pública primaria. Eh, y obviamente en este dato que tenemos, para hablar de lectores y potenciales lectores como adultos, el nivel de alfabetización era sumamente bajo, en tanto que el analfabetismo para 1876 era del 81% en niños de 6 años o más, personas de 6 años o más, y para 1902 apenas había bajado al 77%. Para cuantificar el dato, eh, la población de niños de 6 a 14 años en 1902 era de aproximadamente de 413.000 personas. Y únicamente el 29% de los niños de 6 a 14 años recibían instrucción en el Perú. Únicamente menos del 30%. Entonces, tenemos ahí acotado, por lo menos por ese lado, un número bastante reducido de potenciales lectores. Y esto era más grave, era más agudo en los departamentos que se denominan serranos, es decir, los andinos. Eh, Frente a esta situación, y simplemente como una mención, surge un proyecto educativo a partir de 1870. La guerra con Chile de alguna manera posterga esa visión, y es a partir de 1900 con el nacimiento de ese periodo llamado la República Aristocrática, que se trata de impulsar nuevamente la educación, pensando en una cosa, que había que civilizar al indígena y que había que transformar en burgueses a las clases medias. ¿Sí? Es decir, era un proceso de integración en el que todavía, obviamente, la discriminación era sumamente clara.
El indígena tenía que al menos aprender a firmar, y los otros tendrían que ser los comerciantes, emprendedores, pujantes profesionales que habitaran en las ciudades y que condujeran los destinos del país. Este es el caso que les mencionaba anteriormente. Se llamaba el Mercurio peruano. Eh, no, perdón, este no es el caso. Sí, este es el caso. Dentro del propio virreinato fueron 95 suscriptores y, bueno, el dato, no le apunté con el dato. Fuera del dominio administrativo peruano, el Mercurio peruano tuvo 44 suscriptores, que se repartían principalmente entre los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada y la Capitanía General de Chile. ¿Sí? Sé que este dato no es parte, pero creo que una cosa a la que habría que prestarle atención sería, bueno, ¿cómo era este proceso de suscripción? Podría ser una entrada, sobre todo cuando los procesos de comercialización estaban sumamente limitados, no solamente y quizás por la no existencia de empresas que se dedicaran a ellos o porque las propias imprentas no asumían la distribución, sino porque esta estaría limitada geográficamente a los espacios cercanos. Eh, y yo me hago una pregunta a partir de lo anterior y a partir sobre todo de este desarrollo. Para 1850, que traje el dato anteriormente, la población de Lima representaba el 4,26% del total nacional, que sumaba aproximadamente 2 millones de habitantes. Eh, para el año 2020, y esto ha ido en ascenso, en términos de las proyecciones estadísticas, la población de Lima representa casi el 30% de la población total del país. Hay en esta condición de lo urbano, pensando en la concentración, en el centralismo, que creo que se repite en muchos países. Mi percepción es que en Colombia el centralismo, aunque es una queja, tiene mucho menor incidencia que la que puede tener en países como el Perú. Tener relación en la manera como se configuran los públicos lectores? Esa es una pregunta que creo que no voy a lograr responder con el artículo, pero que puede ser interesante para otra investigación. Eh, He llegado hasta ahí, como decía, es una mirada que es un poco desordenada, pero que trata de abordar distintos hitos a partir de las búsquedas de huellas o evidencias que me permitan construir un relato más organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, muy interesante. Abre un montón de conexiones con las historias del resto de los países de Latinoamérica para seguir conversando. Vamos a escuchar ahora a María Belén Calvache por la Universidad de Buenos Aires con la presentación Evolución del derecho a la comunicación en el Ecuador, historia constitucional del periodismo y las políticas comunicacionales en Ecuador entre 1830 y 2008. Te escuchamos, María Belén. Estás silenciada, estás silenciada. Ok, ahí. Ahora sí. ¿Ven la presentación ahora? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Solo comentarle para Julio que Eugenio Espejo en su primer periódico de circulación acá en la Real Audiencia de Quito promocionaba al Mercurio peruano que llegaba 3 ejemplares en el año más o menos. Así que estábamos súper conectados con esta propuesta independentista además. Mi
intervención va a ser sobre la evolución del derecho a la comunicación en la historia de la Constitución. En este ejercicio de la historia en el Ecuador. ¿Por qué he cortado desde 1830? Y es porque hablar de la Real Audiencia de Quito, que es la independencia desde 1810 hasta 1830, que se configura como la República del Ecuador, tiene otras connotaciones dentro del espacio territorial. Una de las cosas es que solo en constituciones deberíamos hablar en esta época, 1810 a 1830, de 5 constituciones. La de Cádiz, las 3 que se hacen en 1812 igual, la de Quito, Cuenca y Guayaquil, porque nosotros promocionamos o queremos tener diferentes territorios y por ende hacemos 3 constituciones y luego nos juntamos a la Gran Colombia y en la Gran Colombia tenemos la normativa de la Gran Colombia. Entonces, aquí esta temporalidad de pasar de la Real Audiencia a la República del Ecuador tiene otra connotación en la historia que lo voy trabajando para el artículo. De allí podemos ver que el Ecuador se instala como república en 1830 y desde aquí quiero hablar un poco del encuadre analítico con el que estoy trabajando. Y es 2 perspectivas, la una desde la economía política de la comunicación y la otra es desde la perspectiva decolonial. ¿Por qué? Porque también me interesa ver los personajes que se esconden dentro de la historia. Y uno de los personajes, por ejemplo, que se esconde en la historia, y el primer personaje es una mujer que es quien termina teniendo la licencia de la imprenta en el Ecuador por encima de los jesuitas. Y es súper interesante en esa época porque es una mujer no letrada que trabajaba para los jesuitas y que además era viuda de un pregonero, que era quien llevaba las noticias a las plazas del país. Entonces, me interesa trabajar estos puntos. Y, por supuesto, las constituciones de la República del Ecuador, que en teoría estamos ahora con las 21 constituciones, y estos derechos que van evolucionando desde la imprenta, la expresión, el derecho a la comunicación y el derecho también de la prensa, que no está nunca dicho en las constituciones, pero sí normado en las diferentes leyes de imprenta o leyes políticas de imprenta que se van modificando a través del tiempo. Metodológicamente es un análisis quali quanti y desde una perspectiva histórica que además asumo la pretensión de la comunicación como tal que se da en estas épocas que tenemos. En este momento hago un estudio longitudinal de las constituciones. Tenemos 195 años de república desde 1830 y aquí hay una complejidad porque no nos ponemos de acuerdo tampoco de cuántas constituciones tenemos. 20 constituciones que en este momento vamos a entrar a la 21, vamos a entrar el 16 de noviembre, vamos a discutir si vamos a la 21 constitución o no. Y tenemos 3 constituciones codificadas. Entonces, con esto estaríamos con 23 constituciones a nivel de los 195 años. Esto nos da que tenemos, una constitución nos ha durado 10 años como promedio, y por ende, esto nos deja una perspectiva de que estamos muy a la deriva, que siempre nos estamos reinventando y recomponiendo.
la constitución que más está durando ahora es la de 2008, que tiene 17 años. Y que ha trabajado mucho el tema de los derechos a nivel de todos los derechos. Y bueno, ahora que ya estamos en este nuevo referéndum, que el 16 de noviembre vamos a ver si es que nos vamos por una nueva constitución. Acá pueden ver un poco, perdón, ahí está, una línea de tiempo de las constituciones, de las enmiendas constitucionales, las suspensiones de las constituciones y sobre todo hay también constituciones interinas. ¿Por qué hay constituciones interinas y hay tantas enmiendas? Porque Ecuador se ha caracterizado por tener una vida política muy convulsa entre las oligarquías tanto de Cuenca, de Guayaquil y de Quito. Entonces, el que estemos cambiando de constituciones no significa este trabajo de qué oligarquía va por encima y cambia la constitución, que es más o menos lo que ahora nos está pasando en este año. He hecho un trabajo de cómo ha evolucionado los derechos en las constituciones para luego centrarme ya en el derecho a la comunicación. Y como vemos, en la primera parte, desde 1830, que es la primera constitución, hasta la 1870, vemos que el número de derecho, por supuesto, es limitado por el mismo hecho que estamos viendo que solo era a espacios reducidos. Luego, desde 1950 hasta 1980, la mediana salta alrededor de 25 a 40 derechos que se van incorporando en las constituciones. Y la que más derechos tiene, que son 50 y que en este momento es a nivel internacional, la constitución que más derechos tiene, es la del 2008 que se trabaja y que está vigente ahora. Para poder trabajar históricamente, lo que he revisado y lo que he hecho un poco es ver cuáles son las rupturas constitucionales en el tema de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Y aquí tenemos 6 hitos en específico de lo que son las constituciones o las rupturas constitucionales. La primera es la de Juan José Flores, que es la primera constitución de la República. Y aquí habla de que todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, teniendo en cuenta que ciudadanos solo eran ciertas personas, no es que era toda la población. Los indios, los negros, los que no tenían alfabetización no constaban como ciudadanos. Luego tenemos ya la Constitución de 1869, que es un retroceso en las libertades, porque en esta época Gabriel García Moreno, que es un conservador, y hace una constitución y elimina los jurados de imprenta, porque dice que tiene que ser todo censurado antes, por la Iglesia, por supuesto, y a esta constitución la llamamos la Carta Negra. Aquí se hace un retroceso porque primero es mayor censura, él instaura la censura desde el Estado, no puede, ya se deja de tener periódicos, o sea, se persigue al periodismo. De hecho, se clausuran muchos periódicos de la época que eran liberales o que eran contrarios a la Iglesia Católica. Muy al contrario, existen muchas hojas y muchos periódicos católicos, sobre todo en Imbabura, en Carchi, que son los lugares más católicos, Cuenca, que son los lugares más católicos de la República en ese momento. Luego tenemos un avance que se da ya en 1945. Como ven, son saltos bastante grandes para nosotros, en donde ya se habla de la libertad de opinión, de protección a los periodistas,
del derecho a la rectificación como garantía y la prohibición de clausurar periódicos. Como les digo, hay una época en el país en donde se encarcelaba periodistas, se prohibía o se clausuraba periódicos y además incluso las turbas llegaban a los medios de comunicación en Guayaquil y quemaban las imprentas. Entonces hay un movimiento muy perturbador para estas épocas en donde es necesario que en la Constitución se ponga que debe existir la protección a los periodistas y que además no se pueden clausurar periódicos. Esta es una época que lamentablemente no termina ahí, porque seguimos a una constitución de 1979 en donde estamos con un Consejo Superior Gobernados. Es un Consejo Superior que además es militar y que viene como a buscar una conciliación nacional con la Constitución y busca que se dé la libertad de expresión por cualquier medio y además de cualquier medio comunicacional, ¿sí? Prensa y radio, que eran en esos momentos los que más tenían, y por supuesto también el telégrafo, que por allí circulaban varias noticias. Y entonces se hace una ruptura para avanzar a los estándares internacionales de algo de derecho. De allí tenemos un salto igual muy grande, y esto ya si es que me da el tiempo, lo voy explicando época por época porque lo tengo. Tenemos al salto de 1998, en donde por primera vez en el país y en la Constitución se incluye el derecho a la comunicación dentro del artículo de libertad de opinión. Entonces, aquí es un hito muy fuerte porque se da como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el derecho al acceso a archivos públicos, que es muy importante porque antes no se podía tener este acceso. Y por último, hay una ruptura entre la Constitución del 98 a la del 2008, que es la actual, en donde tenemos una gran libertad en la expresión de la Constitución. La Constitución se hace desde los colectivos. Bueno, ahora lo ponen la muletilla de que son los correístas, pero realmente lo hacen los colectivos. Y dentro de los colectivos, no solo se hace un artículo del derecho a la comunicación, sino que se hace todo un capítulo sobre el derecho a la comunicación. Y por primera vez se habla del derecho a la comunicación pluricultural, plurinacional, en donde todos los actores de la República, dice ser nacionalidades, pueblos, indígenas, que tenemos varios, tienen el derecho a comunicarse incluso en sus lenguas nativas, y se pone a dos lenguas nativas como es la quichua y la shuar como lenguajes además del español que terminan siendo los idiomas que aglomeran al país. Como ya me queda muy poco tiempo, me voy a las conclusiones. Gracias. Esto es cada una de las épocas. Y aquí, entre las conclusiones que se van diluyendo es que la libertad de prensa y el derecho a la comunicación no han sido conquistas lineales, sino más que han sido saltadas. ¿Por qué? Porque, claro, a unos les convenía la libertad de prensa, la libertad de opinión, y a otros no, entonces retrocedíamos. Y hemos venido en este vaivén de derechos. Desde 1830, la libertad fue un derecho restringido, siempre ha sido tutelado hasta la del 2008. La de entre 1929 al 46 se amplía el concepto de comunicación y se hace el tema de garantías y de rectificación
de lo que se dicen. Y aquí les doy un tema, y es que como ahora el país tiene mucho trabajo en los juicios de imprenta. Entonces, no solo tenemos el tema de los medios de comunicación que aparecen y desaparecen, sino que son enjuiciados los directores, los periodistas, los editorialistas, son muy enjuiciados. Y de hecho, hay juicios, por ejemplo, que ciudadanos le hacen juicios de imprenta a los medios de comunicación diciéndoles o echándoles la culpa de que ellos son los instigadores para que se caiga un gobierno, o en el caso de Eloy Alfaro, que si es que conocen un poco la historia del Ecuador, Eloy Alfaro fue uno de los presidentes liberales que fue apedreado, arrastrado y quemado por la turba. Entonces, hay un juicio a los medios de comunicación diciendo que ellos fueron los que incentivaron la muerte o el asesinato de Eloy Alfaro. La del 98, que significó un avance estructural al derecho ya de la comunicación y a entender todos estos derechos. Y por supuesto que me he hablado mucho de la Constitución del 2008, que es de Montecristi, que es la que introduce esta ruptura sustancial en todo lo que es el derecho a el humano, el colectivo, la interculturalidad como un derecho de la comunicación. Hasta aquí es bastante largo, lo puse en los otros intermedios por si acaso me dé el tiempo, pero sabía que no lo iba a hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy exhaustivo el recorrido, muy, muy útil además. Bueno, nos queda nuestra presentación con el doctor Moyano. Voy a compartir. Me tienes que autorizar, Berenice, a compartir pantalla. ¿Ya está? ¿Puedo? Listo. Eh, espera que no tengo la presentación abierta. Un minuto, ahora sí. Ah, un minutito más. Ahora sí. Muy bien. Bueno, este trabajo y también el trabajo que presentamos anteriormente se inscriben en una serie de investigaciones que estamos haciendo con el grupo ISCOMAL, que es un grupo de historia de la comunicación alojado en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y los equipos de investigación de la Universidad Nacional de Lanús. Hace muchos años que venimos trabajando en distintos ejes temáticos en relación a la historia de los medios, específicamente en relación a la historia de la prensa, y en parte a raíz de haber hecho estudios en los cuales hemos trabajado con periodizaciones desde distintas miradas y desde distintos objetos, es que tanto la ponencia anterior como esta se han enfocado a una búsqueda eh, que tiene mucho de metodológico, ¿sí? No solo a establecer los periodos, sino a pensar, bueno, cómo delimito esos periodos y cómo van cambiando en función de la mirada específica que estoy haciendo, si es sobre los periodistas, si es sobre la ilustración, si es sobre los periódicos, si es sobre los periódicos en relación al Estado. O sea, eh, se van articulando a veces conjuntamente y a veces de manera diferente. Entonces, un poco para explicar por qué el foco en relación a lo metodológico. En este caso, eh,
lo que vamos a presentar ahora es una reflexión sobre cómo se pueden aprovechar algunas fuentes y algunas herramientas eh, en relación a la historia de la prensa y del periodismo, eh, en parte en relación a consideraciones generales y en parte a nuestra propia experiencia. Y aprovecharlas en relación a la investigación y también en relación a otra faceta que compartimos con el doctor Moyano, que es la docencia de la historia de los medios de comunicación y de la comunicación en general. Entonces, lo primero que queremos revisar es cómo fueron cambiando a lo largo de las décadas, desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, los relatos biográficos y cómo identificar estos cambios nos permite aprovechar la información que esos relatos nos dan, pero contextuadas en su uso en cada periodo, ¿sí? Eh, y no como un mismo instrumento que se ha mantenido estable a lo largo de los 2 siglos eh, sobre los que trabajamos. Entonces, lo primero que encontramos cuando nuestra prensa se inicia, digamos, en todo el periodo de mayo, al calor de la gesta de mayo, son biografías eh, de personajes que están fuertemente involucrados en esa gesta político-militar. Entonces, muchas de las biografías de esos personajes se centran fundamentalmente en estos roles políticos militares y donde lo periodístico es casi un complemento, una anécdota, una herramienta más que utilizaban para expresar su retórica y no está pensado en tanto profesión todavía, ¿sí? Se describe al personaje y dentro de esa descripción aparece esta faceta eh, de la escritura periodística, ¿sí? Con lecturas muy sesgadas desde esa mirada que se hace sobre tal o cual personaje, ¿sí? También eh, con elogios y puesta en escenas de algunos periodistas porque adscribían a determinada línea política, como es el caso de los periodistas durante el periodo del gobierno, de los gobiernos de Rosas, o periodistas que una vez que Rosas es derrocado, aparecen rescatados y puestos en escena como los mejores de ese periodo. Eh, a mediados de siglo empiezan a generarse biografías de periodistas escritas por periodistas, ¿sí? Si bien por la época y por el rol de la prensa en ese momento todavía siguen estando atravesados por la lógica faccional y por el rol político de esos periodistas que todavía eh, no están escindidas las dos profesiones, están muy entrelazadas, ya empiezan a tener una mirada específica con datos más específicos de la actividad periodística. Así tenemos el caso de Mitre y de Hortelano, por ejemplo, que trabajan en su propia biografía y empiezan a construir un estado de la cuestión diferente en relación a la práctica del periodismo. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como habíamos visto más temprano, está este momento de desarrollo de la industria cultural, de profesionalización de los oficios ligados a la prensa, ¿sí? El inicio de una prensa masiva, ¿sí? Con una prensa masiva y que empieza a pensar públicos diversificados, ¿sí?
Eh, y en ese contexto empiezan a aparecer relatos de biografías sobre periodistas o autobiografías, donde ya se empieza a trabajar lo profesional como un aspecto importante, ¿sí? En algunos casos, relatos que específicamente hablan de la labor periodística, de lo difícil que es vivir de la escritura, de la relación con la política. Y en algunos casos, como en el caso de Mitres, que viene teniendo biografías desde muchas décadas antes, cómo es importante o interesante ver cómo mutan los relatos sobre la misma persona en este cambio de mirada, cómo empiezan a aparecer otros aspectos revalorizados que habían quedado como circunscriptos a su rol político-militar, que fue muy destacado en nuestro país. En la primera mitad del siglo XX empieza a aparecer esta figura del periodista que tiene inquietudes literarias, ¿sí? Se empiezan a trabajar estas biografías destacando ese aspecto de la función del periodista, a incluir en esas descripciones de sus actividades ligadas a la política, a la militancia, ¿sí? Eh, Se empieza a ensayar la vinculación de estos periodistas con los círculos literarios o los círculos de intelectuales de cada uno de los momentos, ¿sí? Tratando de caracterizarlos en alguno de estos contextos de las vanguardias literarias, de los grupos de intelectuales de la década del 20, de la década del 30 al 40. En algunos casos empiezan a aparecer las descripciones de periodistas que hacen emprendimientos editoriales que resultan muy exitosos. Entonces, la biografía ahí se centra en esta gesta editorial de los protagonistas. Ya en la segunda mitad del siglo XX empieza a aparecer esta figura del periodista intelectual y bohemio. Piensen en el contexto de la década del 70, por ejemplo, ¿sí? Con con un perfil fuertemente politizado. Eh, Se empieza eh, a, eh, a a describir posiciones que son radicales en términos políticos, pero también desde una postura muy radicalizada, muy casi como como al inicio mencionábamos a los periodistas del siglo XIX, ¿sí? O sea, se encargan las distintas posiciones radicalizadas de periodistas que tienen posiciones eh, muy radicalizadas, ¿sí? Eh, y en muchos casos las biografías apuntan a hacer una denuncia de la situación social, al levantar junto con la función de ese periodista banderas que son del orden político-social. Eh, ya hacia finales del siglo, una vez que se retoma la senda democrática, que hay una serie de acuerdos en relación a lo simbólico que cambian el perfil de los enfrentamientos eh, eh, entre intelectuales, y se empieza a- a construir discursos desde un lugar diferente, menos de denuncia como había sido en las décadas anteriores, aparecen eh, biografías que se van volviendo más particulares, más anecdotarias, aparece mucho relato audiovisual, biografías construidas en función de entrevistas, en función de documentales que se elaboran sobre distintas facetas de los periodistas. Se empiezan a ensayar muy distintas formas de construir estas trayectorias los profesionales del campo de la prensa, ¿sí? Eh, en
las últimas décadas, y en función de algunas cosas que conversábamos hoy más temprano, ha habido un cambio interesante en relación a esta idea de la biografía, donde la biografía se empieza a pensar ya no como una historia individual, sino asociada a determinadas constelaciones, ya sea familiares, ya sea sociales, ya sea de pertenencia política o de pertenencia cultural, religiosa. Entonces, eso empieza a orientar la búsqueda de cada trayectoria hacia la construcción de redes, a la reconstrucción de redes sociales y no solo de la trayectoria en términos individuales. ¿Sí? Em, y esto tiene que ver con un cambio general en relación a cómo se ha empezado a pensar la historia de los medios, ¿sí? Donde se revalorizan algunos aspectos que antes eran dejados de lado, como la pertenencia familiar, las tramas que se construyen en función de esas pertenencias que no aparecen en los primeros relatos como tan determinantes de las descripciones biográficas. Lo que venimos describiendo acá no es las biografías de cada periodo en términos las biografías de los personajes de la década del 20, del 30, del 40, sino cómo la biografía fue mutando a lo largo de todas esas décadas. Entonces, en cuestiones de ventajas metodológicas, eh, aparece esta cuestión de retomar lo particular y articularlo con consideraciones más generales, poder reconstruir redes, poder evidenciar aspectos que no aparecían como evidentes en los relatos anteriores. Eh, em, Desde la reconstrucción de lo individual, también pensar en otros formatos para la divulgación de la historia de los medios, como eh, relatos históricos, biopics, novelas históricas, etcétera. En tanto, desventajas, como cualquier herramienta cualitativa, tiene la desventaja de que no siempre es fácil articular estos conocimientos particulares que nosotros encontramos en un conjunto de afirmaciones más generales. Entonces, a veces esto es difícil recuperar eso que descubrimos sobre un determinado personaje en relación a una construcción más general de época. A veces los relatos biográficos no están suficientemente asentados en fuentes comprobables, las fuentes a veces están eh, archivadas en repositorios familiares o repositorios privados que son de distinto, de difícil acceso y no siempre tienen una validez eh, fácil de sostener. Y finalmente, hoy nos encontramos con un montón de relatos biográficos en Internet que tienen una validación dudosa, digamos, que no sabemos exactamente si han sido cotejados, si responden a fuentes que son válidas, o cómo fueron construidos metodológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, tu turno. Eh, espera. Hola, buenas tardes. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, El audio, por favor, de la computadora. Ahora sí. ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes esta mesa. Ha sido un placer escucharles. Siempre aprendo cuando vengo a los encuentros de la red y esta no es la excepción de ninguna manera. Agradezco especialmente la iniciativa de Patricia que nos ha reunido no solo aquí, sino con este proyecto de publicación que seguro que va a potenciar estas lecturas cruzadas y comparadas que estamos haciendo y con ganas de profundizar y acrecentar.
Y como siempre, es un honor estar presente en los encuentros de la red, esta vez en forma virtual, pero imaginándonos que estamos disfrutando la hermosísima ciudad de Zacatecas, que quienes estén presentes físicamente lo van a poder apreciar contundentemente. Eh, en relación con este trabajo del uso de la biografía como herramienta, hemos tenido una experiencia de mucha colaboración con estudiantes de grado y posgrado en estos últimos años, que a través de microhistoria, en historia contemporánea, nos han dado una ayuda fundamental, pero que hemos explorado también la búsqueda de las microbiografías como elemento decisivo en la detección de algunos datos cruciales de historias mucho más lejanas en el tiempo. Yo pensaba en el aporte recién de Julio, cuando mencionaba el mercurio peruano, y cómo eh, uno de los competidores vencidos por el mercurio, porque le va a quitar la concesión rápidamente, que fue el diario de Lima, eh, el nombre del redactor del diario de Lima, que estaba usando un seudónimo, nosotros terminamos de convencernos de que era el mismo Francisco Cabello y Mesa que fundó el primer periódico en la región de Río de la Plata, 10 años más tarde, porque eso lo confirma una carta íntima, ¿no? En ningún momento en el espacio público hay documentación sobre esto, ¿no? Y esto va sucediendo en muchas circunstancias. Yo pensaba en este riquísimo trabajo que hizo colega Eduardo, eh, que a todos nos sucede, que vamos más rápido en la construcción de conjeturas firmes, pero conjeturas respecto de los lectores modelos de los periódicos a partir de los discursos de los periódicos, pero siempre con la preocupación de que a veces las expresiones sobre el lector pueden ser performativas, pueden ser expresiones de deseos, pueden ser prejuicios, ¿no? Y frente a eso, por ejemplo, en nuestro trabajo veníamos siguiendo muy de cerca la producción periodística dirigida a no letrados, es decir, una producción en verso para ser cantada que circuló mucho en las décadas de 1830, 1840 en Argentina, el equivalente al cantar de ciego español, pero totalmente cargado de discurso político contingente del momento, ¿no? Eh, y leyendo unas biografías de personajes del mundo académico, literario y arqueológico de medio siglo más tarde, Martiniano Leguizamón, un arqueólogo reconocido, contaba haberse encontrado con dos excombatientes de la batalla de Caseros de 1852, imagínense 40 años más tarde, y les preguntó, con la curiosidad de si sabían de la existencia de las canciones patrióticas publicadas en cierto periódico supuestamente dirigido y estos ancianos saltaron como un resorte y se cantaron la canción completa, ¿no? Y uno dice, bueno, aquí sí está el lector presente, ¿no? Y su condición no letrada y memorística. En relación con eso, dame un segundo, la- La pantalla. sí, para avanzar un poco. No, 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 avanzar con la filmina, por favor. Sí. Ahí. Bien, la microhistoria la planteamos entonces como un método de trabajo pedagógico para apropiación de instrumentos y técnicas de investigación social con uso de o entrevista en profundidad, o observación de objetos y escenarios, o observación de documentación. Después les vamos a compartir el trabajo que acabamos de publicar sobre el fundador de la ciudad de Ushuaia, donde también pasó que fue a través de cartas íntimas que descubrimos que la familia había decidido cambiarle el nombre de bautismo en su primera infancia al personaje y esto hacía que nunca se haya podido comprobar dónde y cuándo nació este fundador, que es lo que intentamos resolver en ese artículo recientemente publicado en Tierra del Fuego, en el sur de nuestro país. Eh, también es utilizada la microhistoria como parte de estrategias exploratorias en investigación y como parte de estrategias de profundización en análisis de datos sobre prácticas y tópicos, ¿no? Mostramos aquí la experiencia en cátedras de metodología de la investigación y de historia de los medios en particular. Siguiente filmina, por favor. Como método pedagógico, permite tomar contacto con objetos de investigación sencillos, abordables en los términos de una cursada. No se espera que el producto se corresponda con una investigación típica, sino que construya datos de cierto grado de confiabilidad
demostrable por los propios protagonistas que hicieron el trabajo de microinvestigación. Por lo general, la tarea produce, más allá de su valor pedagógico, datos de interés para la investigación. Por ejemplo, grupos, personas o grupos familiares como sujetos de acciones y prácticas de comunicación, ya sea en producción o en consumo. O sea, cuáles son sus vivencias de consumo comunicacional en una entrevista que se constituye en un fragmento de historia de vida, ¿no? Vamos a la siguiente. En investigación exploratoria se usa mucho como mapeo situacional de la vida cotidiana y sociabilidad de personas históricas, eh, tanto a través de la vía documental como de la entrevista en el caso de historia reciente, la obtención de evidencias a partir de hipótesis sólidas enmarcadas en una investigación mayor y la búsqueda exploratoria propiamente dicha. Yo me estoy acordando que mi primer encuentro de esta red fue justamente en Zacatecas en 2008 y recuerdo haber llevado una investigación exploratoria en la cual fuimos de los datos a la variable sobre la exacerbación del uso militar de la prensa en las provincias interiores, ¿no? Adelante. En este caso quería mostrar brevemente. Eh, el mapeo situacional, por ejemplo, nos ha permitido detectar prácticas de radioafición no registradas en los propios clubes de radioaficionados, y esto producido por estudiantes que han podido seguir estos temas generando artículos de su propia autoría, o trabajos de graduación. Eh, Detectar transhumancias y dispositivos. El sistema tradicional de archivo historiográfico en la región del Cono Sur se constituyó muy sólidamente entre fines del siglo XIX y comienzos del XX con un esquema fuertemente nacionalista de resguardo y archivo, que hace que las fronteras tan porosas por las cuales circularon nuestros periodistas y nuestros dibujantes, hacen que de la documentación de pronto desaparezcan, cuando estuvieron 4 o 5 años a 300 kilómetros de distancia en el país vecino, ¿no? Y esto es algo que apenas nuestra historiografía ha recuperado como práctica reversiva en los últimos 25 años, ¿no? Eh, Acá menciono el ejemplo de Juan Lacerre, por ejemplo, el padre del fundador de Ushuaia, del cual hablábamos recién, al cual tuvimos que seguirlo por Argentina, Uruguay, Brasil, Francia y en algún momento Colombia también, ¿no? Adelante, vamos a la siguiente para que no se nos vaya el tiempo. En el caso de evidencias a partir de hipótesis, el registro a través de indagaciones documentales o preguntas de modos de uso y funciones de un dispositivo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Intensidades de recepción mediática que son extremadamente heterogéneas en el conjunto social. Es decir, ¿qué es la radioescucha? En 1965 nos hace encontrar con un espacio mucho más fragmentado de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar a partir de nuestro propio conocimiento del estado del arte, ¿no? Uso de nombres distintos por la misma persona es un problema que seguro que ustedes conocen bien en sus países, así que no quisiera extenderme con esto, que nos ha dado tremendos dolores de cabeza. O la circulación residual de historietas como práctica, ¿no? Que en Argentina es un fenómeno bastante particular. Eh, el genio de la historieta de origen paraguayo, Robin Hood, por ejemplo, una persona muy reconocida en ese campo, ha contado en entrevistas poco antes de fallecer que le seguían contando entusiasmados los lectores de historietas que no solo él había hecho hacía 40 años, sino que se habían dejado de comercializar hacía 30. Es decir, en el mercado de usados, ¿no? Seguía siendo un objeto venerado de la cultura popular. Pasamos al siguiente. Al siguiente, siguiente. Ese es el que estaba recién. Bien, en búsqueda exploratoria les muestro un ejemplo de un trabajo hecho con estudiantes de grado de comunicación visual, donde se les pide que rastreen las prácticas de uso de maquinaria de impresión en las regiones periféricas de la capital de Argentina, lo que nosotros llamamos el área metropolitana de Buenos Aires, para saber cómo hacían con las constantes crisis de costos de objetos importados que suele haber con los bienes de capital en Argentina y esto qué implicaba cuando las máquinas envejecen y se dejan de conseguir repuestos. En el ejemplo de Néstor y Patricia, dos impresores de la ciudad de Lomas de Zamora, eh,
haciendo este muestreo teórico, que es preguntar, pedir referencias, quién está usando una máquina o quién la está consumiendo, qué saben de ella, etcétera, eh, llegamos estas dos personas que son padre e hija, y es la entrevista. Nunca habíamos encontrado antes ninguna referencia documental sobre esto. El estado del arte, por ejemplo, nos decía, las linotipos se dejaron de usar en la Argentina hacia fines de la década de 1980, en algunos diarios del interior que fueron acompañando el proceso jubilatorio de los últimos tipógrafos que se ocupaban de esa parte, mientras se reemplazaba por dispositivos informáticos de impresión en frío y de entrada directa de pantalla de computadora hacia la plancha, ¿no? Eh, Fenómeno que en los 90 se generaliza. Por lo tanto, estábamos partiendo de la hipótesis de que el linotipo no existe más en en la Argentina, excepto como bien de museo. Las Minervas son un fenómeno que sabemos que en el siglo XX fueron recicladas para operar como imprentas comunes en mercados de mucha sencillez de impresión, pero con mucha cantidad de ejemplares. Es lo que hizo que el fundador del imperio de Radiolandia en Argentina, Julio Korn, en realidad su primer gran paso fue con una editora de partituras de tango canción en la década de 1920 a través del uso de la máquina Minerva. Pero también estábamos suponiendo que la Minerva es un objeto que debería estar ya desapareciendo de cualquier tipo de uso porque no hay talleres en los cuales se produzca piezas de repuesto, por ejemplo, ¿no? Además que muchas Minervas eran manejadas a manivela y no a motor. Eh, entonces estas temporalidades nos llevaron a que solo la profundización de la entrevista nos permita preguntarnos qué variable anómala estamos observando en estos datos extraños. Dame la siguiente. Miren esta fotografía, ¿no? Con lo que nos fuimos a encontrar. Acá ustedes pueden ver en el centro, mi cursor se ve, ¿verdad? En el centro pueden ver una vieja caja de tipos móviles, ¿sí? De hecho, si la agrandaran, se podría ver perfectamente que es una caja que tiene más de 100 años, tiene todos los desgastes del caso, y la marca muy tradicional. Pero ¿cuántas décadas hace que en Argentina se cerró la última fundidora de tipos para imprenta de tipos móviles? Hace 80 años. Es decir, ¿cuál es la supervivencia que está viendo aquí? Tenemos una máquina Minerva, a la cual se le ha adoptado un motorcito eléctrico, pero que trabaja con tipos móviles. Ahora, ¿de dónde saca los tipos móviles? Resulta que hay un señor que ha sabido mantener vivas tres linotipos en la zona sur del Gran Buenos Aires, pero no las puede usar para un periódico, porque es totalmente antieconómico. ¿Para qué lo usa? Para tirar los moldecitos con separadores, de modo tal que en vez de tirar renglones fundidos para un diario, como era la función tradicional, lo hace para tirar tipos móviles para vendérselos a los pequeños impresores que reciclan las Minervas en la zona. Una vez que tuvimos esta hipótesis consolidada, 15 entrevistas más mostraron que esto era un fenómeno mucho más extendido de lo que hubiéramos imaginado. No hubiéramos tenido ninguna posibilidad de detectarlo si no hubiera sido a través del mecanismo de la microhistoria y del reconocimiento de las praxis de intimidad y de elementos accesorios a los elementos que uno llamaría el escenario público de la comunicación, y solo desde allí pudimos volver otra vez a las lecturas para pensar ante qué fenómenos nos estábamos encontrando. Y con eso creo que estamos terminando los ejemplos, ¿no? Sí. Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Muchísimas gracias por tan extensas participaciones. Si gustan, entonces hacemos una ronda de preguntas y comentarios, unos 5 minutitos. Podemos iniciar, pueden levantar su mano o pueden también escribir en el chat. Mientras tanto, voy a leer lo que tenemos ya. Bueno, de por sí, Belén hizo su comentario de forma oral, pero tal vez quiera extenderse en este momento. Ella nos comenta, Eugenio Espejo promocionaba el mercurio peruano en Quito. No sé si quieres hacer algún comentario más acerca de ello o si quieres hacer alguna pregunta con ese respecto, Belén.
No, solo que, bueno, acá en la Real Audiencia, cuando estábamos con la Real Audiencia, sí era muy apetecido que llegaran periódicos y sobre todo el Mercurio, que además dentro de la leyenda del periódico de Primicias, habla de un circuito de periódicos con el Mercurio y uno de Bogotá, si mal no recuerdo, que son periódicos que se dan la trazabilidad o que se van de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad para que vean cómo están las ideas de las revueltas en esa época, ¿no? Y lo dice, hay un fragmento, Eugenio Espejo, diciendo esto. Muchísimas gracias, Belén. Al final, si quieren, podemos seguir comentando sobre el tema. Ana también comenta, imagino que es para Julio. Dice, resulta sumamente, no, me imagino que es para Belén. Dice, resulta sumamente importante este dato del género femenino en tu relato. Es un tema importante de abordar el papel de las mujeres en la prensa desde diferentes perspectivas, autoras, escritoras en el siglo XIX en Latinoamérica, el carácter de sus escritos y editoras. Ah, sí, muchas gracias, Ana. Sí, es para Belén. Entonces, si gustas tú misma, puedes contestar. Bueno, sí, yo no he rastreado mucho a mujeres, pero sí me las he encontrado y que son tres que las tengo muy bien identificadas, que es Ángela Coronado, que es la que les comentaba, que termina siendo la dueña de la licencia de la imprenta y de la utilización de la imprenta acá en Quito, luego de que falleciera su hijo, quien era el dueño, cuando está trayendo la imprenta por encargo de los jesuitas, porque no le querían dar a los jesuitas la licencia, los jesuitas lo utilizan a él fallece en Colombia a la traída de la imprenta y ella se queda como única heredera, ¿no? Entonces, esa es la primera mujer que yo rastreo que tiene una vinculación directa con esto. La otra es la hermana de Eugenio Espejo, que es Manuela Espejo, que bajo un seudónimo escribe durante todo momento en donde existe Primicias de la Cultura de Quito y que es una férrea escritora. Y ya muy entrado, 1906, soy la Ugarte, eh, que que es la primera editora de un periódico que la nombra, ¿no? Se queda sin editores por temas políticos del periódico y ella, como era una de las periodistas, asume la edición del periódico. De allí hay otras, ¿no? Manuela Sáenz, muy conocida, Manuelita, también ejerce el periodismo muy poquito y sobre todo hay un lindo, pero lindo crónica que ella hace en el Monitor quiteño, que es un periódico que lo saca Sucre directamente después del 24 de mayo de 1823, en donde ella escribe cómo se festeja el 24 de mayo un año después, ¿no? Y cómo reciben a Bolívar acá y todo. Entonces, sí hay una presencia acá, al menos en la Real Audiencia y luego la República del Ecuador, pero sí, muy poquito. A mí me encanta la historia de Ángela Coronado realmente, porque los jesuitas se vuelven locos para traer la imprenta acá a Quito y termina en manos de una mujer iletrada. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste, no sé si el mismo Julio quiere ahondar acerca de eso? ¿Alguien más que guste hacer algún comentario? Veo que Ana también, no sé si gustes hacer tu comentario de forma oral. Estamos los dos, Julio. Ok. Perdón, Julio Eduardo. Ahí Sí. levanto la mano Julio Benavides primero. Vamos a darle. Ok, no, simplemente era comentar, Alejandra y Julio, que si quisiera yo sintetizar
la primera parte que no es la metodológica, sino la que va como a hacer una relectura, ¿no? Porque realmente es una relectura en la que lo que nos mueve las coordenadas de esa lectura es los tiempos distintos por los que se han pasado para poder leer la vida de esos periodistas. Se perdió el audio, Julio. Perdón, Ahí está. imaginarme que es como que cada época, a partir de ese ejemplo, a partir de esa investigación, va construyendo unas gramáticas de los mundos de vida de estos distintos Sí, personajes que han ejercido el periodismo, ¿no? sí. Eso es bien interesante, a mí me llamó mucho la atención. Y sobre las mujeres, sí, mujeres hay muchas que han quedado perdidas como en historia, pero también han quedado perdidas intencionalmente en la historia, ¿no? Yo creo que a finales del siglo XIX hay como toda una generación de mujeres que incursionaron en las letras de distinta manera, ¿sí? Sea en el caso que tú mencionas, como empresarias, ¿no? Y mujeres que también desde la literatura entraron en ese espacio de las letras. Y simplemente quisiera agregar que una cosa que surge en ese periodo de 1821 en adelante para el Perú, y creo que en general para toda la América Latina que se independiza, es que se abre un nuevo espacio para las letras, que es la literatura, que antes estaba muy circunscrita a los temas religiosos, ¿no? Debido a ese Ujú. control que se ejercía. Eso es lo que quería comentar. Quiero agradecerles a todos porque, como ya decías, Tocayo, bueno, todos aprendemos, yo también aprendo, porque, como yo le digo a mis estudiantes, el profesor no se las sabe todas porque así no tenga anteojeras, solo tiene dos ojos y mira de una manera la realidad. Perfecto. Agrego un elemento a lo que se viene diciendo sobre mujeres. En Argentina hay una particularidad que es un país extremadamente portuario, muy orientado a la exportación agroganadera, entonces tiene un nucleamiento de simpatías socialistas y anarquistas muy temprano, y es en el campo de la prensa socialista y anarquista de la década de 1890 que hay un empuje muy fuerte hacia la participación de la mujer en el periodismo, porque hasta ese momento había un permiso bastante reticente para la literatura, pero si pasaban al periodismo, las mujeres se les hacía la vida imposible, que es el caso de Juana Manso, ¿no? Muy respetada por Sarmiento, pero vilipendiada por el campo periodístico, a pesar de su enorme producción. Juana Manuela Gorriti, que se le recibía los cuentos, pero no se le permitía publicar artículos vinculados a la temática política. Y en parte no se le hizo la vida más imposible porque gran parte de su vida transcurrió en Lima, ¿no? Mandaba por correspondencia desde allá. Y Eduarda Mansilla, a la cual se le aplaudió su novela, que fue la primera gran novela histórica, fue Lucía Miranda, pero que nunca se le permitió escribir, ni siquiera con seudónimo, en un periódico, siendo hermana de un periodista, ¿no? Entonces ahí se nota muy fuerte el empuje que tuvo el socialismo, junto con lo que ya habían dicho recién Belén eh, y Julio también, que es ya la maduración del campo, ¿no? Ya más entrado del siglo XX, con la praxis literaria, bueno, en la década de 1920 hay literatas periodistas, ¿no? En Argentina. Es un tema apasionante, me parece muy bien que esté en agenda, sí. Sí, en el campo de las mujeres ilustradoras también ahora se ha hecho esa revisión de mujeres que habían sido invisibilizadas. Por ejemplo, Adrienne Macker, que es la esposa de Bacle, que además de ser la esposa de Bacle, que es el primer gran litógrafo de nuestro país, era una dibujante maravillosa, y hizo gran parte de las litografías que se publicaron en su empresa, las hizo ella, y recién ahora se está rescatando su figura.
¿sí? Con investigaciones muy recientes que había quedado totalmente invisibilizada. Eh, bueno, y así otras mujeres, ¿no? Que han trabajado en el campo de la pintura, del dibujo, desde la biología, ¿no? Que no aparecen visibilizadas. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un par de mesas muy enriquecedoras para todas y para todos los que nos encontramos reunidos. Podemos seguir platicando, conversando por correo en Bueno, nuestras redes. eh, Y les invito a que pues sigamos de cerca nuestras publicaciones, tanto por la página como por el Facebook. Entonces, me alegra haberles escuchado a todas, a todos el día de hoy. Seguimos en contacto y pues muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias. gracias. Adiós.